Buen día, profesoras. Procederé con la explicación del examen final de bioinformática. En los problemas tipo A, se me asignó el número 1, el cual indica que la talidomida fue sintetizada por primera vez en 1954. Este era un fármaco que era calmante de las náuseas matutinas de las embarazadas y en las pruebas realizadas en modelos animales no mostraron algún rasgo de toxicidad ni tampoco a dosis elevadas. Sin embargo, cuando salió al mercado, muchas embarazadas empezaron a abortar al momento de consumir este fármaco y algunas otras que llegaban sus embarazos a término, los recién nacidos sufrían malformaciones caracterizadas por el tamaño reducido o la carencia de las extremidades, por lo tanto fue retirado de las farmacias, pero en algunos países se siguió consumiendo, como en España hasta 1963. Hoy en día, investigadores del Instituto Dana-Farber han descubierto que la talidomida genera mutaciones en el gen SAL4 y que puede desencadenar el síndrome de Duane-Radel-Rey. El problema indica investigar qué proteína codifica el gen SAL4, cuál es la función de esta proteína, ubicación en la célula, qué provoca el síndrome de Duane-Radel-Rey y a qué otra enfermedad está relacionado el gen. Lo primero que hice fue buscar en UniProt este gen para saber qué proteína era la que codificaba y seleccioné la opción en humano porque salía en la opción en roedores, teniendo por resultado la proteína llamada SAL-like4. Esta proteína juega un papel importante en el factor de transcripción, en el mantenimiento y autorrenovación de células madre embrionarias y hematopoyéticas. También pide ubicación en la célula y ahí mismo en UniProt nos indica que su ubicación es el citoplasma y el núcleo. En enfermedades y sus variantes, en UniProt no hay mucha información, como podemos ver, así que continué buscando en OMIM. En OMIM se realizó la búsqueda del síndrome para obtener información más detallada de la enfermedad y menciona que otro nombre alternativo de la enfermedad es el síndrome de Okihiro y también indica que está localizado en el cromosoma 20. En el brazo largo del cromosoma 20. Haciendo una descripción de la enfermedad, menciona que está caracterizado por anomalías de las extremidades superiores, anomalías oculares y en algunos casos anomalías renales, por lo que al inicio recibió el nombre de síndrome acrorenal ocular, pero estas características no siempre estaban presentes, también estaban otras menos comunes como sordera neurosensorial y anomalías gastrointestinales. Otra de las enfermedades relacionadas, como pide el problema, es el síndrome de IBIC, el cual menciona que tiene una locación de igual forma del brazo largo del cromosoma 20. Es una enfermedad que presenta un fenotipo muy similar al síndrome de Duane-Radel-Rey y está caracterizado por tener anomalías de las extremidades superiores, alteraciones motoras extraoculares, pérdida auditiva, también afectación cardíaca, trombocitopenia y leucocitosis, que esos últimos sería lo que pudiese diferenciarlo del síndrome de Duane-Radel-Rey. En los problemas tipo B me tocó el problema número 2, el cual indica lo siguiente. Tu área de interés es la biotecnología verde y te contratan para diagnosticar los principales virus que están afectando a hectáreas de pastizales donde se cultivan varios cultivos de cereales en México, y los virus infectados por cereales transmitidos por artrópodos varían en incidencia de un año a otro, por lo cual, para facilitar la detección de virus de cereales, que a menudo existen en coinfecciones, se me pide desarrollar un ensayo de PCR multiplex utilizando virus del mosaico de la racha de trigo, virus del mosaico del maíz y virus de la enana amarilla de cebada.
por lo cual también se me pide qué otro virus incluiría en esta PCR que afecte en cereales, que corrobore la especificidad de los primers de los 4 virus y que realice una electroforesis virtual incluyendo el control negativo. Buscando en la literatura otro virus que afecte cereales en México, encontré un artículo que menciona el virus del mosaico estriado de la cebada, que en sus siglas en inglés sería BSMB, en este artículo, y fue el cuarto virus que yo seleccioné. Primero busqué el formato FASTA de cada uno de los virus o el ID en GenBank. Para mí resulta más cómodo utilizar solamente el ID, pero pues también se puede con el FASTA, para posteriormente obtener su primer forward y el reverse, siguiendo de ver los hairpins que se forman y su especificidad. Aquí comencé con el virus del mosaico de la racha del trigo. Busqué en GenBank su formato FASTA, que es el siguiente que estamos viendo. Como mencioné, para mí es más cómodo utilizar el ID. Y lo ingresé a Primer Quest Tool, el cual seleccioné este par de primers porque la TM en ambos era la misma. El porcentaje de GC es mayor a 40%, por lo que es óptimo, y el inicio de lectura y de alto está casi igual, como podemos ver aquí. Comencé analizando el primer forward en los heterodímeros. El delta del dímero es de menos 1.94 kcal y bueno, es menor al 30% del delta G máximo, por lo cual evita errores al realizar la PCR y resulta que pues es óptimo. En los homodímeros, el análisis, la delta máxima es de menos 40.01 y ninguno de los homodímeros tiene más del 30% del indicado, entonces también resultó ser óptimo. En el análisis de los hairpins marcaba error en la página. Más adelante les muestro cómo me señalaba la pantalla. En el primer reverse, igual se analizó los heterodímeros y los homodímeros, resultando ambos óptimos. En los heterodímeros, la delta mayor era de menos 37.87 y ningún heterodímero era mayor al 30%, y los homodímeros era de igual forma el valor de la delta mayor menos 37.87 y todos los homodímeros resultaban óptimos. Continué con el virus del mosaico del maíz. Igual ingresé su ID en Primer Quest Tool y se eligieron ese par de primers porque tenían la misma temperatura de trabajo y los porcentajes de la GC están en el rango deseado de 40 a 60% y la amplitud de los primers era igual. Comencé analizando el primer forward y aquí podemos observar cómo me aparecía la pantalla al momento de que yo quería analizar los hairpins. Me marcaba error, probablemente era error de la página, porque con todos los primers me indicaba de esa forma. Analizando los homodímeros, la delta máxima de G es de menos 41.08, ninguno de los homodímeros supera el 30% de la misma, como podemos ver aquí. Y analizando los heterodímeros, tampoco había algún heterodímero que rebasa el 30% de la delta G máxima, lo que evita errores al realizar la PCR. En el reverse, tanto homodímeros como heterodímeros no presentan valores significativos para errores en la PCR. El valor de los homodímeros era de menos 29.8 y de igual forma para los heterodímeros, y ninguno era mayor al 30%. Continué con el virus de la enana amarilla de la cebada, eligiendo este par de primers porque tenían la misma TM, un porcentaje de S de 45.5, por lo que es óptimo, y comencé analizando los forward. Como mencioné anteriormente, los hairpins no me aparecían, marcaba error de página para todos los primers. Aquí está el análisis del forward, el cual su delta
G máximo es de menos 40.1 y ninguno de los homodímeros supera el 30% de la misma. Y tampoco para los heterodímeros. Por lo cual se evita errores al usar la PCR. Analizando el reverse, no me salían homodímeros disponibles para este virus, pero en los heterodímeros no presenta ningún error para la PCR al tener menos del 30% del delta máximo G. Por último, analicé mi virus que encontré en la literatura, que es el virus del mosaico estriado de la cebada. Utilicé este par de primers teniendo una TM de 62, que era igual, un porcentaje de GC de 45.5. Y bueno, analicé primero el forward, que tanto homodímeros como heterodímeros son aceptables para la PCR. Y en el reverse tampoco había homodímeros. La delta G máxima de los heterodímeros era de menos 37.23. Todos los heterodímeros cumplen con al menos del 30% de la delta, por lo cual no era un error significativo para la PCR. Y continué con mi electrofóresis, donde coloqué en el recuadro azul la longitud, mis marcadores. Como control negativo utilicé agua libre de nucleasas para que no tuviera una corrida en electrofóresis y esos fueron mis resultados esperados. En el problema tipo C me tocó el número 12, el cual indica que existen más de 20.000 especies distintas de mariposas en todo el mundo, distinguibles por los patrones y el color de sus alas. Se estudia el papel del gen WNTA en diferentes especies de estos coloridos insectos y sus resultados apuntan a que ese gen influye en la enorme diversidad de patrones que existen en las alas de esos animales en la naturaleza, por lo que he secuenciado fragmentos del gen en la mariposa Heliconius himera para comprobar qué tan variable es entre estas especies. El problema me da el ARN mensajero, la secuencia FASTA, y me pide analizar los alineamientos de la secuencia de Heliconius himera con la de dos mariposas distintas. Primero realicé mi búsqueda en BLAST, donde ingresé la secuencia proporcionada por el problema y analicé los alineamientos propuestos. Los que elegí fueron el alineamiento de Coleus cruesus, que también pertenece a una mariposa, y el de Serenes Sonia, que también es una mariposa. Los elegí porque en identidad eran de los más altos. En Coleus cruesus teníamos un 81% de identidad, gaps del 0%, y Serenes Sonia teníamos igualmente una identidad del 81% y gaps del 0%. El score de las bases sí diferenciaba bastante, pero me pareció acertado elegirlas. Para explicar si hay alguna diferencia importante a nivel de nucleótidos, así como alguna afectación a nivel de proteína, realicé una traducción de la misma y comparé con dos de los mejores resultados. Haciendo el análisis de Heliconius himera con Serenes Sonia, analicé si existe alguna diferencia importante a nivel de nucleótidos y realicé una comparación de las dos secuencias en su formato FASTA, donde el alineamiento tiene un score mayor o igual de 200 en ambas secuencias, por lo cual es un buen alineamiento, como podemos ver aquí. Y el evalué nos dice que es igual a 0, por lo que los genes son homólogos. Tiene una identidad del 81%, como había mencionado, por lo que las secuencias varían en un 19%. Hay dos bases faltantes que están en el lugar 326, siendo una timina, y 329, siendo una guanina, en la primera secuencia, y dos bases faltantes en la segunda secuencia, en el lugar 888, que sería citosina, y 889, que sería también una citosina. La diferencia más marcada, como mencioné, es la longitud. Aquí podemos ver las bases faltantes. Sería unas y acá otras también.
A nivel de proteína, también traduje las secuencias y las comparé en BLAST. Y a nivel proteico podemos observar que hay un cambio significativo y grandes diferencias. La identidad cambió a ser de 57.39%, lo que equivale a que solo aproximadamente la mitad de la secuencia coincide. Por el valor del evalué se aprecia que no son homólogos. El Lorentz score es de solo de 80 a 200 y casi solo la mitad de la primera secuencia, confirmando lo que dije anteriormente. Y hay cambios en las longitudes de la secuencia. El símbolo más nos indica que hay cambios en los aminoácidos, por lo tanto hay cambios en las características físico-químicas. Aquí los vemos. Y la identidad al ser mayor al 25%, aunque hay diferencias, quiere decir que hay similitud en la función proteica. Ahora comparando Heliconia cimera con Coleus crueus, realicé una comparación de las dos secuencias en su formato FASTA. El evalué nos dice que es igual a 0, por lo cual sus genes son homólogos, de una identidad del 81%, y hay 4 bases faltantes en la primera secuencia, estando en los lugares 266 por una citosina, 236 una adenina, 696 siendo una adenina y 692 siendo una timina. En la segunda secuencia hay 3 bases faltantes, en las ubicaciones 641, que es una timina, 689 adenina y 690 siendo una guanina. Aquí podemos ver que su alineamiento tiene un score mayor del 200 en ambas secuencias, por lo tanto es uno bueno. Y bueno, a nivel proteico, traduje las secuencias y las comparé en BLAST. Podemos observar que de igual forma hay un cambio significativo, la identidad solo es del 57.39 y por el valor del evalué podemos observar que no son homólogos. Haciendo el análisis del alineamiento gráfico, vemos que solo es del 80 a 200, por lo cual no es un muy buen alineamiento. Pero al observar las secuencias y a pesar de ver que hay cambios en los aminoácidos, la identidad sigue siendo mayor al 25%, quiere decir que hay similitud en la frecuencia proteica. En los problemas tipo B me tocó el número 23, el cual indica que la progeria es una enfermedad vinculada con un envejecimiento prematuro en los niños. Se me pide investigar información sobre la enfermedad, sus proteínas involucradas, así como mecanismos moleculares que llevan al desarrollo de la enfermedad, si hay dominios afectados y obtener información de estos, así como su función normal y su papel en la patología, indicando el modo de herencia, si es que hay un tratamiento y la esperanza de vida. Busqué en OMIN la enfermedad, que era esta, la primera opción, y bueno, me da la descripción en general de la misma. Diciendo que el síndrome de progeria se llama de Wilson-Gilford, es un trastorno raro caracterizado por baja estatura, bajo peso corporal y pérdida temprana de cabello. Y hay un compromiso cardiovascular que conduce a una muerte prematura. El desarrollo cognitivo es normal y el inicio suele ser dentro del primer año de vida. El mecanismo molecular que indica es que en el gen de la proteína lamina A se da una sustitución de base única idéntica de nuevo por una transición de citosina a timina que resulta en un cambio silencioso de GLI a GLI en el codón 608. Y bueno, es más o menos su mecanismo molecular. En la proteína involucrada me fui a UniProt, donde se buscó el gen LMNA correspondiente al Wilson-Gilford progeria síndrome y se eligió la primera entrada que corresponde a la proteína prelamin AC de 664 aminoácidos. En el apartado de las enfermedades y variantes encontramos a la variante de la proteína que causa la enfermedad. La enfermedad está causada por variantes que afectan el gen representado en esta entrada. Y la enfermedad es causada por la acumulación tóxica de una forma truncada de lamin AC
y esta proteína mutante llamada progeria isoforma 6 actúa para desregular la mitosis y la señalización de daños en el ADN, lo que provoca la muerte celular prematura y la senescencia. En los dominios afectados, a partir de la secuencia del formato FASTA de la proteína obtenida en UniProt, busqué los dominios afectados en ProCyte. El dominio de la colon laminada que vemos aquí es el dominio afectado y su función principal es la de ser un amortiguador de estrés mecánico y un dispositivo de integración para todo el citoesqueleto. Para el modo de herencia, regrese a OMIN y me indica que es autosómica dominante. En tratamiento, en OMIN indica en algunos apartados que el efecto de la rapamicina mejoró la degradación de la progeria en las células que padecen esta enfermedad y la molécula llamada romodelina mejoró la arquitectura nuclear, la organización de la cromatina y la aptitud tanto de las células humanas empobrecidas en ese gen. La esperanza de vida indica que la edad de muerte oscila entre los 7 y los 27.5 años, con una mediana de 13.4 años. Y eso sería todo.